Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gozo, qué alegría poder estar una vez más con ustedes. Bueno, y sobre todo lo que usted no sabe es que estamos inaugurando una nueva serie. Una nueva serie porque, bueno, había un tiempo como sin dar esta parte personal de instrucción. Se llama una instrucción apostólica. Una instrucción apostólica, porque vamos a estar trayendo temas de contenido apostólico, una palabra apostólica de fundamento para la iglesia, porque de verdad tenemos mucho fuego, tenemos muchas actividades que nos están dinamizando y gloria a Dios por eso, qué bueno. Pero cuánta falta de formación, de instrucción y de que la iglesia, sobre todo a nuestros ministros, profetas, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, todos los que estamos ministrando, necesitamos que como que estemos un poquito encausados. ¿Verdad que sí es necesario? Bueno, es necesario. Este segmento se llama Una instrucción apostólica. Y estoy feliz de estar aquí con ustedes y déjenme decirle, este segmento llegó a través de YouTube, de nuestra cuenta, porque mucha gente me ha estado preguntando, he estado ministrando en diferentes iglesias y estamos levantando una comunidad de mentoría. Tenemos hijos espirituales, tenemos iglesia, pero la mentoría y la comunidad apostólica estamos dándola y estamos dando este seguimiento a nuestras iglesias, pero queremos hacerlo en general. Así que la pregunta es, usted, ¿desde dónde nos está viendo? ¿Desde dónde estás? ¿Desde dónde nos sigues? ¿Qué ministerio estás ejerciendo? Y la otra pregunta, quiero ver que me expliques ahí, ponlo ahí en el texto. Dinos de dónde nos estás siguiendo. Y la otra pregunta es, ¿qué temas apostólicos tú crees que deberíamos seguir trabajando sobre esto? ¿Cuáles temas vamos a seguir trabajando? Así que ya tú sabes, espero ahí porque tengo muchas y quiero seguir interactuando con los que nos siguen en esta comunidad de YouTube. Antes de pasar al tema, que es bien interesante, no te lo vas a querer perder. Yo quiero que tú nos compartas, quiero que tú le des, ¿estás suscrito al canal? ¿No te has suscrito? Bueno, pues suscríbete al canal y en segundo lugar quiero que le des a compartirle a alguien. Compártele a alguien y dile a alguien, necesitas ver esto. Bueno, luego de estos saludos y de todo este tiempo que estamos teniendo aquí, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Con cuál tema vamos a abrir? Un tema bien interesante. La pregunta es, ¿con que así dijo el Señor? ¿Con que así te dice el Señor? ¿Cierto? Vamos a hablar hoy sobre la formación del don profético. La formación del don profético. Escríbame ahí el tema, con que así dice el Señor, y la formación del don profético. De eso vamos a estar hablando. Mira, uno de los puntos más importantes a la hora de iniciar este tema es que yo quiero que tú sepas que sí, creemos que la palabra de Dios dice que existe y está dado el don profético. El don profético es para este tiempo. El don profético es necesario. Creemos que es una de las bendiciones más grandes que Dios le ha dado, uno de los recursos más importantes que el Señor le ha dado a la iglesia de Jesucristo, es poder tener en activación el don profético. Yo creo que la iglesia que tiene activado en su vida, en su ministerio, el don profético, tiene una gran bendición. Pero he estado durante muchos años ministrando en el área profética, activando a la iglesia, dando palabras, y he visto a Dios en el área profética, al igual que en el área pastoral. Pero una de las cosas que podemos ver en el don profético es que así como es de bendición, así como ha sido de bendición para la vida de la iglesia, así también hemos visto un mal uso. Anote ahí, hemos visto un mal uso del don profético. Hemos visto un desuso del don profético justamente por el mal uso. Cuando se tiene un mal uso, comienza a ponerse en desuso el don profético. Mira, ¿qué es una cosa y qué otra?
que es otra. El don profético comienza a mal utilizarse. Entonces mucha gente dice, no quiero saber de lo profético y así que no quiero nada de eso. Y entonces esto viene por el mal uso y también por el abuso que hemos tenido. Pero antes, yo quiero preguntarte, ¿sabes lo que significa el don de profecía? El don de profecía, ¿sabes lo que significa? Porque muchas veces hablábamos del don de profecía y todo eso. Pero es importante, yo te voy a leer más o menos la definición. Profetizar es anunciar, es declarar, es proferir aquí en la tierra lo que un hombre y una mujer de Dios ha oído en el secreto de Dios. O sea, hablar aquí en la tierra lo que escuchamos en el cielo y poder proferir esa palabra y poder hacer que se haga vida por causa de quien la está pronunciando. Vuelvo a repetírtelo. El don profético quiere decir que un hombre y una mujer de Dios, debido a la activación de la comunión y estar en la presencia de Dios, comienza a escuchar con vida lo que Dios está diciendo y dice en la tierra lo que Dios está diciendo, pero al mismo tiempo eso que Dios está diciendo se vuelve una realidad y se convierte en vida. En el Antiguo Testamento Dios usaba especialmente sus profetas porque el Espíritu Santo no había sido derramado y solamente sobre algunas personas Dios le hablaba. Claro está, en este tiempo cuando ya el Espíritu Santo ya está sobre todos nosotros, así que aun cuando existe el ministerio y el don profético y la actividad profética, ahora también Dios nos ha llamado, el Espíritu Santo a través de su poder hace que todos nosotros tengamos al Espíritu de Dios y podamos profetizar. Mira lo que dice la palabra de Dios, y una de las palabras que más nos gusta, Hechos capítulo 2 verso 17 dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos oirán sueños. Esto nos quiere decir algo importante. Aun cuando hay personas, digamos, habemos personas con una actividad profética, con un don profético, pero es importante que tú sepas que usted, si está en Cristo, el Espíritu de Dios también vendría a activar la profecía en tu vida. Esto nos quiere decir algo importante. Atención a esto. Ay, sí, es cierto que hay profetas y que todo eso que usted y yo sabemos. Pero la pregunta, ¿y usted? ¿Para qué está usando su boca? ¿Y usted está profetizando? ¿Y usted está profetizando o solamente estás esperando que venga un profeta y te active y te diga? Amados, el don profético es un don que ya está sobre todos nosotros. Ahora, aunque todos nosotros estamos llamados a usar el don profético, pero igual Dios selecciona personas con los cuales tiene un trato especial. A esto le llamamos profetas de oficio, personas que constantemente ejercen el ministerio. Es como el evangelista, aunque todos estamos llamados a evangelizar, a decir la palabra, pero hay personas que Dios los escoge para trabajar con ellos de una manera especial. Ahora bien, es necesario que la iglesia entienda esto porque esto va a venir en diferentes puntos, lo voy a seguir hablando. Quiero que quede claro esto. El hecho que estamos viendo ahora, que mucha gente, se ha enganchado el sombrero de profeta. Muchos se han enganchado el sombrero de la gorra, los lentes de profeta. Y por el hecho de que alguien diga una palabra de Dios, no significa que sea un profeta. El hecho de que porque alguien, Dios lo use y dio una palabra y la palabra se cumplió, no significa que eres profeta. No, tengo que aclararle esto porque hay muchas personas que están en este tiempo con el título, usted lo ve en sus redes sociales, profeta Loida Tejera, profeta tal cosa. Pero ¿por qué tú te llamas profeta? Porque Dios me habló y yo le dije a una persona para esto, aquello y sucedió. Bueno, el hecho de que tú le des seguimiento a alguien no significa que seas un pastor. El hecho de que tú hagas una cosa no significa que estés dedicado a eso. El don profético, atención, el don profético no significa
que porque Dios te usó para orar por alguien. Dios mío, es por eso que hay necesario la instrucción, porque muchas veces Dios usa a alguien en algo y el hecho de que Dios te use para algo no significa que sea tu llamado y la función a la cual Dios te llamó. Escúchame, cuando estamos en Cristo, podemos activar nuestras bocas para hablar las cosas de Dios. Y eso no significa que tengas el oficio profético. ¿Cuál es el punto que estamos viendo? Que mucha gente, porque predica 3 mensajes, muy buenos, por cierto. Sí, porque hay que entenderlo. Hay gente que predica buenísimo y cuando usted le entrega el micrófono y esa gente comienza a hablar, wow, se da algo tremendo y la iglesia se activa. Y hay personas que porque eso sucede, inmediatamente dice, profeta tal, ya yo soy profeta. Número 1, ¿sabes lo que es profetizar? ¿Sabes para qué estás profetizando? ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Tienes el discernimiento de cuándo la palabra es profética del espíritu y cuándo viene de tu alma? ¿Sabes cómo darle una palabra a un pastor? ¿Cómo darle una palabra a un inconverso? ¿Cómo darle una palabra de muerte, una palabra de vida, una palabra de prosperidad, una palabra de juicio? Todas esas armas tenemos que tenerlas. A propósito, ya estamos levantando una comunidad ministerial para mujeres online. Y esta comunidad nos estamos reuniendo constantemente para instruir a mujeres que están en ministerio. Porque, amados, independientemente de que Dios te revele todo, tienes que saber cuándo una palabra es para naciones, cuándo una palabra es para un inconverso, ¿cómo se le dice? Cuando una palabra es para una autoridad, para un gobernante. No le puede decir cualquier cosa. Yo no tengo pelos en la lengua, a mí no me importa, yo cumplo con lo que Jehová dijo. Bueno, pero Natán era mejor profeta que tú. Y Natán le dio una palabra al rey David. Y no fue, le dijo, así te dice el Señor. Mira, a mí no me importa lo que tú digas. Natán le dijo, mire, rey, tú sabes. ¿Y cómo estaba el rey? En pecado, pero hay un protocolo profético y tienes que saberlo. Y él fue y le dijo, mira, de esta forma hubo un hombre que tenían muchas ovejas y hubo otro que tenía una sola y se comió la oveja del que tenía una sola teniendo él muchas. Rey, ¿y qué tú crees que se puede hacer? O ese hombre tiene que ser condenado. Y él le dijo, bueno, después ya que tú lo has dicho, ese hombre eres tú, oh señor rey, porque hay un protocolo cuando le vamos a hablar a una persona que no conoce a Dios. No puedes hablarle como un pastor o como alguien que conoce a Dios. ¿Me estás entendiendo? Hay un protocolo y a veces descuidamos. No voy a hablar de todos esos temas porque el tema de hoy es con que así dice el Señor, con que así te dice Dios. ¿Sabes? Lo digo porque era la forma en que muchos profetas hablaban. Cómo hablarle una palabra a las naciones, cómo hablarle una palabra a una iglesia, cómo hablar una palabra cuando hay fechas. No es lo mismo cuando hay fechas. Cuando no eres profeta y solamente proclamas algo, bueno, yo declaro, profetizo que el Señor se va a glorificar. Son palabras buenas, pero no hay forma de medir cuándo se va a cumplir. Así que hay que transicionar y avanzar y por eso hace falta formación. Una de las cosas que estamos necesitando es una especie de regeneración del don profético. Miren, ¿cuáles son los problemas que se están dando en esto? Para entrar bien en el tema, anote ahí. ¿Cuáles son los problemas que estamos viendo? En el mal uso, en el abuso y en el desuso. La mayoría de nosotros estamos viendo que en lo profético hay un pueblo. Vamos a hablar, antes de hablar del profeta, vamos a hablar de los problemas que tiene el pueblo de Dios. Porque en todo lo que sería la palabra consumo, en toda la oferta hay una demanda. Si hay una super demanda de profetas, si hay un exceso de profetas, es porque hay un exceso de demanda de profetas en la iglesia. El principal problema, vamos a ir como de atrás para adelante. Vamos a hablar de la iglesia que consume profetas. Y yo quiero hablarte de que no solamente el problema está en la iglesia, en el profeta. Es en una iglesia que no le interesa a Dios, sino le interesa al que habló con Dios para que hable conmigo. Wow, esto está tremendo. Yo quiero que usted lo anote. Anótemelo ahí. El problema que estamos viendo con el abuso
y el sobreuso y el mal uso que se está teniendo en lo profético es que la iglesia no le está interesando tener a la comunión con el Espíritu de Dios, sino que le interesa más que todo es tener a alguien que hable con Dios y después hable conmigo, en lugar de ir directamente a hablar con Dios. El problema que estamos viendo en la iglesia es una iglesia que no conoce personalmente al Señor Jesucristo. Una iglesia que no está interesada en conocer personalmente a la persona del Espíritu Santo. Y cuando tú no conoces personalmente a alguien, al Espíritu Santo, entonces tú vas a buscar a alguien que sí haya hablado con Dios. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos tampoco han hablado con Dios, tampoco han estado en la presencia del Señor y hablan. Pero como el pueblo no conoce al Espíritu, ¿cómo va a discernir cuándo es el Espíritu y cuándo no? Miren esto. Un pueblo que no va personalmente a buscar al Espíritu, sino que va a buscar a quien habló personalmente con el Espíritu Santo. Ese es parte de nuestro problema. Déjame leértelo como lo anoté aquí. Un pueblo, anótame esto, que descuida la palabra. El problema es que hay un pueblo que no le interesa el Espíritu, por eso tampoco escudriña la palabra. ¿Sabes? Mira, en estos días me dijo una pastora algo que me llamó la atención y yo le dije que iba a hablar de esto, en esto. Yo le dije esto porque ella me decía, yo llené mi iglesia de profecías y profecías porque ella quería activar a la iglesia, quería que su iglesia creciera y todos los días era un fuego del Espíritu y todos los días no se podía predicar porque se encendía el fuego de Dios y todas las hermanitas recibían, yo siempre digo de manera jocosa, se le iban las extensiones, volaban, los zapatos volaban debajo de los asientos, las uñas postizas, todo volaba porque wow, un sacudimiento. Muy bueno, pero después del sacudimiento, ¿qué? Un buen ambiente en el Espíritu. Wow, yo me gozo con eso. A mí me encanta el sacudimiento y el fuego del Espíritu y mira cómo me engrifo y mira cómo me pongo. Tremendo. Pero a veces la iglesia está solamente activada en ese aspecto, el cual tiene un elemento altamente emocional, no escritural. Y cuando tu iglesia nada más se sacude, nada más brinco, salto, fuego del Espíritu y no hay palabra, llega un momento en que tu iglesia no sabrá por qué se sacude, por qué la lengua, por qué tiemblo, por qué. No es que no lo haga, anótemelo ahí. Anótenmelo, por favor. Diga, ella no está diciendo que no te sacudas. Ella no está diciendo que no hable en lengua. La pastora Loida no está diciendo que no reciba del fuego. Ella lo que está diciendo es que después que pase el culto glorioso, ¿qué aprendiste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué pasó? Dios mío. Alguien escríbame ahí, amén, amén, gloria a Dios. El problema es que las iglesias pueden ser altamente activadas, pero bajamente instruidas. Tu iglesia puede estar muy alta en la activación del Espíritu, pero muy abajo en la enseñanza de la palabra. Muy alta en la emoción, vagamente en la instrucción. Por más emoción que haya, si no hay instrucción, a la larga esto se va a caer. A la larga no va a durar, la emoción no va a durar para siempre. Pero dice la palabra, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y lógico, se dio la actividad muy buena, pero llegó un momento en que se metieron falsos profetas, lobos rapaces, y todo esto se tuvo que terminar. A la larga, su iglesia no creció por todas las palabras proféticas. Miren esto. Cuando hay pastores que su principal unción y don es profético, cuando abren una iglesia, mire, esa iglesia se llena, la gente comienza, porque la gente quiere que Dios le hable. ¿Sabe quién quiere que Dios le hable? El que no va a la intimidad con el Espíritu. Yo quiero que Dios me hable, pero como él y yo tenemos una intimidad tan íntima, yo no corro nunca detrás de un profeta. He ido detrás de profetas, voy a ser sincera, me confieso, he ido detrás de profetas en momentos en que hay angustia, en momentos en que hay situaciones tan difíciles como que no puedo y la opresión me tiene como, ay Señor, pero de verdad
que lo que me dice alguien en quien confío y sé que son profetas de Dios, que conozco, ya el Señor me lo ha dicho, solamente me lo estaba reiterando, porque hay momentos de angustia en que tú necesitas que venga otro y te dé la palabra. Pero hay personas que Dios nunca le habla. Óyeme bien, amado, amada que me está viendo. ¿Y cómo que Dios a ti nunca te habla? ¿Cómo que siempre te habla a través de un profeta? ¿Cómo es que para tú moverte el profeta te tiene que decir? ¿Cómo es que para tú saber qué hacer, con quién me caso, que el profeta me diga? Abro el negocio, que el profeta. Y hay gente que dependen absolutamente. Y ahí entro al tema 2, al punto 2. Cuando tú no tienes palabra, cuando la palabra la descuidas, entonces cae en manos de manipuladores. Anótemelo ahí, por favor. El primer punto, cuando se descuida la palabra, se cae en manos de manipuladores. Lo número 3, comienza entonces ese Dios me habló, así te dice el Señor que te muevas, así te dice el Señor que hagas esto, así te dice el Señor, y con el así te dice el Señor, y Dios me dijo, ¿sabe el problema con el Dios me dijo? Es que tú dejas de analizar, porque fue Dios que habló, y mire, dice la palabra, 1 Tesalonicenses, ¿sabe lo que te dice la palabra? No menosprecia la profecía, pero escudriñalo todo y retén lo bueno. Nunca recibe una profecía así porque no. Analízalo. Tengo que seguir en el tema porque el tema es intenso y extenso. Mira, 1 Tesalonicenses 5:20 es lo que te dice. El otro punto es que cuando perdemos la voz de Dios, ya dejamos de conocer su intimidad y dejamos lo genuino, y ahora tú no sabes qué es genuino y qué no es genuino porque estás en manos solamente de alguien que te habló. Hay una iglesia que está buscando constantemente lo que dice Dios, pero no está buscando aquel a quien Dios le habla. Mira, hay un punto en este sentido que es necesario que usted y yo lo analicemos porque este tema, mire, ¿cuáles son las cosas que tú tienes que saber? Número 1, la unción profética nunca sustituye la palabra de Dios escrita. La unción profética, anótamelo bien, nunca va a sustituir lo que dice Dios. Un profeta me dijo que me divorcie de mi esposo para que me case con tal persona. No es de Dios. Y eso está pasando. Ay, pastora Loida, qué exagerado. Ahora mismo está sucediendo. Mira, hubo un caso reciente, profeta y profeta, pero había un abuso pastoral y del profeta, y estaban viviendo en una relación de homosexualidad. Relación de homosexualidad donde incluyeron estos muchachitos de 14, de 13 años, adolescentes, niños. Pero como era el pastor, ellos sabían que estaban en pecado, que el pastor estaba en pecado. Pero había un abuso del profeta, una manipulación del pastor y del profeta. Pero yo me encargo. Hay casos en los cuales el profeta le dice el Señor que tú tienes un espíritu raro, yo te voy a purificar, yo te voy a santificar teniendo relaciones sexuales conmigo. Esa persona lo leyó en la palabra que es pecado, pero como tiene una conexión tan directa, se deja manipular. ¿Por qué? Porque no entiende que por más unción que tenga el profeta, toda palabra que sea de pecado no es de Dios, deténla. No puedes permitir que un profeta te diga, te tiene que casar con tal o con el cual. Un momento, Dios te lo dijo a ti, pero dímelo a mí. Claro está, ningún profeta me lo va a decir a mí, porque el profeta en ese sentido sabe a quién manipula y primero el terreno lo va abonando. El otro tema es que el profeta nunca te dirá algo que tú nunca sepas. Nunca permita que un profeta te diga algo que tú no sabes. El profeta siempre vendrá a activar lo que ya Dios te ha dicho. Si nunca Dios te ha dicho eso, ten cuidado con lo que te está diciendo. Iglesia, le estoy hablando a la iglesia. El segundo tema voy a hablarle a los profetas. Ahora, ten cuidado, iglesia. Cuando tú solamente te están diciendo algo nuevo, el profeta, el don de profecía viene a activar lo que ya Dios te ha dicho. Si Dios nunca te ha dicho eso, entonces eso, por lo menos ponle un stop. No seas tan rápido en salir corriendo a aplicar.
otra cosa. El profeta te dice, rápido, dice Dios que esto es urgente que salga. Dios no anda corriendo rápido porque Dios tiene toda la eternidad. Por Dios, analiza esto. ¿Por qué el profeta me dice Dios que es ahora, que corra, que hable la iglesia, que si no, que es rápido? Ese es el profeta que quiere que se cumpla su palabra en ti. Pero Dios no anda corriendo porque Dios es eterno y la eternidad está hecha. Dios no anda corriendo. El que te apresura no es Dios. El que te apresura es el que quiere que tú hagas para luego decir, eso fui yo que se lo dije. Entonces son detalles que tienes que tomar en cuenta. La unción profética no sustituye la palabra. La unción profética tampoco te hará caer en pecado. Y el número 3, la unción profética nunca te hará entrar en rebeldía contra tus pastores y tus padres espirituales. Escúchame esto. Dios me dijo a mí como pastora que hay tiempo de oración a las 5 de la mañana. Pero un profeta le dijo a alguien de la iglesia, estoy poniendo un ejemplo, que a las 5 de la mañana no es, y ellos se están levantando a las 4 y tienen otro grupo a las 4 de la mañana porque el Señor le dijo al profeta que hay que orar a las 4. Si ese profeta dice que Dios le habló que es a las 4, es mentira del profeta, porque Dios habla a través de la cabeza y de la autoridad. Usted es autoridad, usted es el pastor de la casa. No, pues Dios no te habló. Iglesia, tiene que despertar, porque estamos viendo muchos abusos, mucha mala interpretación y estamos viendo mucha manipulación utilizando el famoso así te dice Dios. Finalmente, detalles que tienes que tomar en cuenta. Tienes que tomar en cuenta que Dios, que la iglesia, cuando cae en manipulación, a veces no se da cuenta que está dando lo que Dios nos mandó a dar. Sí, iglesia, porque hay gente que le encanta sembrar. Yo siembro en esa palabra y voy. Perfecto, siembra, eso no está mal. El problema es que lo hacemos por emoción y Dios no te mandó a sembrar eso. Siembro mis anillos, siembro esta llave de mi casa, gloria a Dios, siémbralo, pero ¿te lo dijo Dios o eres una iglesia emocional? Y después que siembra tu casa, ¿dónde te vas a quedar a vivir? Y luego te quedas en la calle y luego dices, Dios mío, no, pero fue que Dios, tú hiciste algo, amado y amada, que Dios no te mandó. Y Dios no tiene compromiso con lo que Él no habló. Dios no tiene que ver con lo grande que tú sembraste. Dios tiene compromiso con lo que salió de su boca. Así que cuidado con andar sembrando casas, carros, anillos. Si Dios te habló, luego no vas a tener dolor. Ahí va el pastor en mi carro, mira, y yo caminando a pie. Si te dolió, entonces Dios no te habló. Fuiste preso y presa de la manipulación. Tengo que cerrar. Cuidar de esto. Cuidado, amados. Si 1 Corintios capítulo 13, verso 9 dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuidado si lo que tú estás diciendo es que se conoce. Cuídate de que lo que el profeta te diga no sea lo conocido por él. Y si lo conoce, bueno, pues dile, mira, yo siento del Señor decirte esto, esto y esto. Punto. No tiene que decir, yo no sé lo que está pasando. Tú sabes lo que está pasando. Pero voy a hablar de esto en el siguiente tema, de cómo el ministro que ejerce lo profético tiene que manejarse de manera correcta. Quiero cerrar con este punto. Amós capítulo 3, verso 7, en el Antiguo Testamento. Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Sí, Dios habla. Dios usa el ministerio profético para que tu vida sea dirigida, sea encauzada y sea encaminada. Honra al profeta y tendrás recompensa de profeta. Pero sobre todo, iglesia, abre tus ojos. ¿Cómo abrir los ojos espirituales como iglesia? Primero, ¿conoces la palabra? ¿Cuántos pasajes bíblicos sabes sobre el don profético? Número 2, conoce la vida personal del que tú ya le llamas profeta. Ese profeta que viene, que tú no sabes nada, conoce su vida, está divorciado 3 veces, tiene 3 mujeres, anda tirando palabra profética por donde quiera y ninguna se ha cumplido. Conoce, no te dejes emocionar. Otro de los puntos que tienes que saber, ¿dónde se congrega tu profeta? ¿Se congrega? ¿Tiene un pastor que lo orienta? Oí a la profeta Cindy Jacobs, una de las profetas más conocidas y ungidas en Estados Unidos y América Latina, que ella tiene una comunidad de profetas que se juntan y se comparten ella
y hay un escrutinio, ¿qué Dios te dijo? Y los profetas compañeros le dicen, Cindy, esto no estuvo bien, wow, ¿verdad? Y se comparten y se corrigen. Cuidado si tú estás siguiendo un profeta que nadie lo corrige, que no le rinde cuentas a nadie. Ese profeta puede tener problemas. Y lo más importante, cómo no caer en una trampa profética. Oye a Dios, porque donde ese profeta oyó a Dios, todavía Dios sigue hablando. Todavía Dios sigue hablando. Con este punto cierro. Y quiero que no te pierdas el siguiente punto. Con que así dice el Señor, parte 2. Voy a hablarle a los que ejercen el ministerio profético. No te lo pierdas. Es necesario que aparte de la unción, iglesia, conozcas la palabra para que puedas tener un ministerio ungido. Yo quiero que oremos brevemente. Pero antes de la oración, yo quiero que tú le envíes esto a alguien, lo compartas, lo envíes a grupos, a tu muro, y también te suscribas para que le das a la campanita. ¿Sabe por qué? Porque voy a estar haciendo esta instrucción, esta palabra apostólica, y podamos ser formados. Padre, gracias porque la unción profética y el don profético es tuyo, es una realidad y es una verdad. Pero abre nuestros ojos. Yo quiero que tú se lo digas al Señor. Abre mis ojos espirituales para que yo pueda tener discernimiento de espíritu y pueda ver lo que es tuyo y lo que es falso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te quiero ver que en la siguiente, porque este tema continúa. Dios te bendiga.